Buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hoy, a las puertas de la Semana Santa, escucharemos en el Evangelio la gran afirmación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que la celebración de este domingo sea para todos nosotros una acción para fortalecer nuestra fe en Jesús, para acompañarlo de todo corazón en el camino hacia la Pascua. Con mucha humildad y confianza en el Señor, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten Piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Vamos a unirnos a la oración de toda la Iglesia universal, a las intenciones del Santo Papa de Roma, su Santidad Francisco, a todas las oraciones y necesidades de las familias, pero sobre todo de todos los enfermos, a todos aquellos que se encuentran en casa
escuchando la Santa Misa, para que, llenos de fe, en ese hogar tan cálido, también encuentren el amor de Dios y se alimenten de la palabra del Padre. Pedimos por todos nosotros. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. ¿Nos podemos sentar? Esta misa la ofrecemos por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Samantha Guadalupe Sánchez, Pedro Santiago Francisco Hernández, para que regresen. Familia Cruz Rodríguez, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Ortiz Dávila, Martínez Ramírez. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Ceci, salud mental, corporal, Pedro Narid, Picasso, sacerdotes, Leonardo Ortiz Montoya, Angélica Camila Armas, Martín Humberto Santillán, Eduardo González Villalpando. Por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Agapito Salazar, Diana Carreón, Rosario Mesa Medina, Pablo Alberto González Gaitán, Petra Benítez Hernández, Marta Alicia Hernández Benítez, María de la Paz Ibarra Chávez, Ánimas del Purgatorio, Guadalupe Cruz Eva Ramírez Rodríguez, Carlos Hernández Ibarra. En esta primera lectura, al pueblo judío que sufre el auxilio y por ello desespera al profeta, le anuncia el retorno a su tierra. Será como salir del sepulcro y recobrar la vida, y así el pueblo sabrá quién y cómo es su Dios. Escuché. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Todos? Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor.
como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. San Pablo nos anuncia una vez más la vida nueva de Jesús y todo lo que es vida nueva significa. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Por Jesús, gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza
porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con venda las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Un pasaje hermosísimo que acabamos de escuchar.
San Juan va describiéndonos un hecho tan real, pero sobre todo una figura de un Jesús muy humano. Los niños, muchos niños a veces nos preguntan, yo quiero creer que todos los sacerdotes. Oiga, padre, ¿usted habla con Dios? Y rapidito el padre contesta, sí, hablo con Dios. ¿Y qué le cuenta Dios a usted, padre? Bueno, en lo particular es un secreto entre Dios y yo. Y se emocionan los niños y dicen, padre, ¿y ve a los ángeles? Sí, también veo a los ángeles. ¿Sus alas son grandes, padre? No tan grandes, pero sí les sirven a los ángeles para volar. Qué bonito, padre. Y usted cuando le habla a Jesús, ¿sí lo ve que se ríe? Sí, Jesús se ríe, Jesús llora, Jesús canta, Jesús corre, Jesús está alegre. ¿O acaso ustedes no han visto a un Jesús que llora? Y los niños dicen, no lo hemos visto. Yo les pregunto a ustedes, ¿no han visto a Jesús que llora? Porque Jesús llora. ¿O acaso no han visto a un Jesús que ríe? Porque Jesús ríe. Hoy el Evangelio de San Juan nos narra un hecho muy significativo y maravilloso. Vemos cómo Jesús se encuentra ante una realidad muy humana y cómo Él se conmueve en su corazón hasta llorar la muerte de su amigo Lázaro. Qué hermoso Dios, qué hermoso Jesús. Él habla y dice, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro había muerto, pero hay algo muy curioso. Dice que Jesús se encontraba ahí de donde estaba Lázaro de Betania, se encontraba a 2,5 kilómetros. Que ustedes si yo en una emergencia, corriendo, llegamos como en 15 a 20 minutos, yo pienso, ¿verdad? En la desesperación. Jesús amaba demasiado a Lázaro, era su amigo. Amaba a Marta y a María. Jesús sabía que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas le avisaron que Lázaro ya había muerto y sin embargo Jesús se quedó todavía 2 días allá en donde estaba, 2 días más. Era su amigo. Él sabía lo que iba a hacer, por eso les dice a los discípulos, me alegro de que ustedes no hayan estado allá para que sean testigos de la resurrección de Lázaro, para que sean testigos. Pero Jesús, hermanos, como otras tantas veces, pasa desapercibido, hace tiempo, y yo quiero creer que Marta y que María se encontraban en la desesperación y ante el dolor, y querían que el amigo, que Jesús, estuviera ahí. Su hermano había muerto, pero le habían mandado decir a Jesús, antes de que muriera, que el amigo que tanto amaba se encontraba enfermo, y Jesús continuó su camino. ¡Ah, qué Jesús! Bien pudiste haberte detenido y bien pudiste haber hecho que Lázaro no muriera. Los judíos dijeron eso. Si éste hizo ver al ciego de nacimiento, ¿qué le costaba haber hecho que Lázaro no muriera? Sin embargo, hermanos, Jesús le ha dicho a Marta y a María, porque apenas se entera Marta que ha llegado Jesús, y lo que hace ella, no espera en la casa o en la puerta de la casa para abrir. Marta corre a la entrada del pueblo, platica con Jesús, y entonces vienen palabras muy humanas que en apariencia pudieran ser un reclamo. Señor, mi hermano ha muerto. Si hayas estado tú aquí, no haya pasado eso, mas sin embargo, le dice Marta a Jesús, aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Marta ha ido a encontrar al Señor, y Marta
le ha dicho las palabras muy humanas, llenas de dolor y de alguna manera de reclamo. Si hayas estado aquí, mi hermano no haya muerto. Mas sin embargo, yo ahora, le dice Marta a Jesús, estoy segura de lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Lo demás que hayan platicado Marta y Jesús debió haber sido mucho, y también debió Marta haberle llorado al Señor, pero eran palabras de reclamo, pero palabras de mucho amor, palabras de reclamo, pero también palabras de mucha esperanza. Marta sabía que el amigo estaba ahí y ya no se sentían tan solas. Estaba el Maestro, estaba el Señor, estaba el que todo lo hacía, estaban el amigo que se había quedado muchas noches, muchos días, que había compartido la mesa con ellos, se encontraban ya ahí, estaban presentes. Pero luego Marta se regresa a la casa. María no se encontraba sola, Es impresionante imaginarnos la escena. María, acompañada por los judíos, llorando por la muerte del hermano, mas sin embargo Marta llega ya fortalecida, porque es eso, Marta al ver al Señor y al escucharlo se ha fortalecido, y entonces llega con su hermana a decirle, quedito, al oído. Estaban los judíos y no llegó gritándole, simplemente llega en silencio, cautelosa, sin escándalos, sin aspavientos, en el silencio, en la fe, en el amor, en toda la esperanza, y le dice que la resurrección ya ha llegado a esa casa, que la vida ya ha llegado a esa casa, que la luz está venciendo la oscuridad, y al oído le dice, mira, María, el Maestro ya está aquí, te llama. María se levanta en el acto, dice la palabra del Evangelio, en el acto, y sale corriendo hacia donde está Jesús, porque él no había llegado aún, porque se había quedado entre la multitud. Digo yo que se quedó entre la multitud, hermanos, porque no le permitieron entrar. Ya no pudieron llegar Jesús y los discípulos a la casa de Marta y María, pero ellas han ido al encuentro del Señor, han ido al encuentro del amigo. Una ya le ha reclamado, pero también le ha dicho que tiene fe. La otra es algo maravilloso. Es la segunda vez que María se postra a los pies de Jesús. Dice el Evangelio que María es aquella que ya había enjugado los pies del Maestro y los había enjugado con su cabellera. La primera vez que María se pone a los pies de Jesús es cuando llega con sus lágrimas a enjugarlos, con su cabellera a enjugarlos, y ella misma pone aquel bálsamo en los pies del Señor. Es la primera vez. La segunda vez es esta. María llega a postrarse a los pies del Señor, y las palabras son las mismas que Marta ya le había dicho al Señor. Señor, si hayas estado aquí, mi hermano no haya muerto. Nada más le dice eso, porque Marta le ha dicho, a una hora estoy segura que Dios te concederá cuanto le pidas. María, hermanos, simplemente ha llegado y le ha dicho, Señor, si hayas estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las palabras de María y de Marta, palabras llenas de fe y de esperanzas al Señor. Palabras que son vida, palabras que transforman, palabras, hermanos, que iban a ser sanadas por Jesús. Sí, dice que después de decir esas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo, mira, en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Van ellas, hablan con el Maestro, están esperanzadas, ya no se han sentido solas, saben que el Maestro algo va a hacer. Pero luego, hermanos, María encuentra el consuelo. María sabe que el Señor va a hacer algo, y cuando llega María a donde está Jesús, al verlo se echa a los pies y le dice, Señor, si hubieras estado aquí. ¿Cuántas palabras? ¿Cómo se lo diría María? Que Jesús se puso a llorar. Dice el Evangelio que al verla llorar y al ver llorar Jesús a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más profundo. Cuántos suspiros de dolor, cuántos suspiros de tristeza, cuántas lágrimas Jesús estaba derramando por el amigo que amaba. Ahora ya entendí la pregunta de los niños.
Padre, Jesús llora, sí llora. Llora por los que aman y llora por los que no nos convertimos y llora por los que no tenemos fe y llora por los que morimos día con día y llora por los que abandonamos esta casa, este reino de Dios. Llora Jesús. Marta y María lo han visto, se conmueve hasta lo más hondo y entonces les pregunta dónde lo han puesto. Qué actitud tan más humilde de Jesús, qué tristeza tan más honda. Él sentía que se ha puesto a llorar por el amigo que tanto amaba. De la manera, hermanos, que entonces los judíos han dicho, de verdad, cuánto lo amaba, cuánto amaba Jesús a Lázaro, pero cuánto amaba Jesús también a Marta y a María. De la misma manera, hermanos, algunos decían, que le ha dado la luz, la vista al ciego de nacimiento, no podía haber evitado el mal. Sí podía, y Jesús puede evitar todo el mal, mas sin embargo, hermanos, Él tiene el plan trazado para nosotros de conversión y de vida. Él no quiere que suframos, Él no quiere que estemos angustiados. Él nos da la luz, Él nos saca de la oscuridad, Él nos saca de donde estemos nosotros atrapados y entonces, hermano, nos da la vida. Jesús les ha preguntado, ¿dónde lo han puesto? Lo hermoso, maravilloso, hermanos, es que Jesús, profundamente conmovido todavía, se acerca al sepulcro. Vean, Lázaro había sido colocado en ese agujero, en ese hoyo, en esa cueva. Había sido puesta una piedra para que éste estuviese ahí. ¿Qué es lo que pasa con Jesús cuando muere? De la misma manera, José de Arimatea ha dado un sepulcro para el Maestro. Era un hoyo, era una cueva y se pone una losa. Lázaro también tenía el mismo lugar. Lázaro estaba dentro, estaban sus manos y sus pies y su cabeza todavía liados, hermanos, estaban atados y Jesús se acerca al sepulcro, retiren la piedra, es decir, aparten todo aquello que le pesa, aparten aquello que impide la luz, aparten aquello que les impide la felicidad. Y entonces con la voz potente Jesús le habla a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Es decir, hermanos, Jesús invita a Lázaro a salir de esa realidad. La palabra lo dice, salió el muerto, atados con venda las manos, los pies y la cara envuelta en un sudario. Esa envoltura, esas telas, esa atadura que él tenía, hermanos, es la atadura del pecado, es la humanidad nuestra que también nosotros deberíamos y debemos de quitarnos. Estamos atados y a veces ocupamos también que el Señor diga, quítenle las vendas de las manos y de los pies, quítenle ese lienzo que tiene la cara para que veamos. Hermanos, Lázaro es usted y Lázaro soy yo, que necesitamos también que Jesús nos hable con fuerza y nos diga, salgan de ahí, de esa realidad, de esa miseria, de esa tristeza, de esa pena, de ese dolor, salgan. Y le da la orden Jesús a los que están a nuestro lado, rápido, ayúdenlos, quítenle las vendas, quítenle ese sudario para que vea, para que contemple, para que alabe y para que pueda caminar. Quítenle todo aquello que le impide acercarse a mí o acercarse al otro. Hermanos, estamos a unos días de celebrar la Pascua del Señor y Jesucristo, Jesús, vuelve a decirnos, yo soy la resurrección y la vida. Y si Él le ha dado la vida a Lázaro, y si Él le ha dado la esperanza a Marta y a María, hermanos, con mayor razón a nosotros, hoy Jesús también nos dice las mismas palabras, Lázaro, en el nombre de cada uno, salgan de ahí. Vamos a salir de ese pecado. Y si estamos atados como Lázaro, de manos y pies y los ojos vendados, vamos a quitar los lienzos, vamos a retirar esas garras que nos manean manos y pies para poder contemplar a Dios, para poder hacer el bien. Pues que estos días, hermanos, que restan para celebrar la Pascua del Señor, todos alcancemos a ver la luz. Pero sobre todo, hermanos, todos escuchemos la voz del Señor
que nos llama a la conversión y a la vida nueva. Así vamos a profesar, llenos de esperanza, nuestra fe. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor, para que, compadecido de su pueblo penitente y orante, escuche nuestras plegarias. A cada invocación decimos: Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libre a la Iglesia de todo mal. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y alivie sus dolores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus servidores, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos conforte con la fuerza de la resurrección. Oremos. Oremos por todas nuestras familias que se encuentran en casa, en el extranjero, unidos en oración a través de esta Eucaristía, para que el Espíritu de Dios se derrame en ellos y los cubra y proteja de todo mal. Oremos. Por todos aquellos hermanos nuestros que se encuentran privados de su libertad, para que el Señor sea su luz y como a Lázaro, Él los llame, llenos de esperanza y de gozo. Oremos. Por cada uno de ustedes aquí presentes, por sus familias, para que reconfortados en la fe y llenos de esperanza, vivamos en el amor unos con otros. Oremos. Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas de tu Hijo, que derramó ante la tumba de su amigo Lázaro, contempla los sufrimientos de la Iglesia que llora por sus hijos muertos a causa del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva a la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar en el momento de presentar las ofrendas. Ofrecer el fruto de nuestro trabajo.
Nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de ese sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, los conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana. En el cielo, hosana, hosana, hosana. En el cielo, bendito el que viene, nombre del Señor. En el cielo, hosana, hosana, hosana. En el cielo, hosana, hosana, hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu Hijo Guadalupe, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros, tus hijos aquí presentes y aquellos en casa, por aquellos que se encuentran privados de su libertad y necesitados de la paz en su corazón. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos damos con ese signo de paz, tu mano en tu corazón. Compartimos la paz con el hermano, pero sobre todo esa paz con nosotros mismos. Intercambiamos, llenos de fe, ese signo de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Nos podemos sentar, las personas que estén preparadas para recibir al Señor se pueden acercar.
en el día final. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a inclinar nuestra cabeza para hacer la oración por el pueblo, sobre el pueblo. También en ustedes, mis hijos que se encuentran en casa, participando de esta Eucaristía, descenderá la bendición de Dios. Y vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que ella fortalezca y aumente nuestra fe. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Vamos a exponer el Santísimo, como todos los días está expuesto, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a exponerlo. Voy a salir por este pasillo hacia la calle. Voy a bendecir al pueblo, a la comunidad, a las familias, a nuestras familias, y regresaremos y se quedará expuesto el Señor todo este día. Invitados todos a hacer la oración, invitados a visitar a Jesús. Bendito, bendito sea
Señor.